Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, hoy tenemos una jornada cargadísima de Copa. Bueno, de copas en realidad, ¿verdad? Porque tenemos Copa Libertadores y tenemos Copa Sudamericana. Tendremos 3 partidos Sudamericana y un partido de Copa Libertadores. Esta mañana vamos a hablar un poco más de la Libertadores y un poco más tarde a la siesta vamos a hablar de la Copa Sudamericana, ¿verdad? Vamos a ir por parte. Bueno, pero antes les cuento que estoy tomando ya desde muy temprano un rico tereré con hielos Iceman, como de costumbre. Un tereré exquisito. Hoy sin remedio y con hierba absolutamente clásica, con hierba absolutamente clásica para disfrutar más del sabor y de la frescura justamente del tereré con hielos Iceman. Y también quiero contarles que siguen las promociones de Nico Colecciones. Esta es una fantástica, era el gorro autografiado de Carlos Sainz, gorro Puma de Ferrari, autografiado por Carlos Sainz, puño y letra de Carlos Sainz, que ustedes pueden adquirir entre otros tantos artículos en Nico Colecciones, @Nico_Colecciones o al WhatsApp 0991-294-105, una verdadera joyita. A los amantes de la Fórmula 1, por ejemplo, esto es, y a los fanáticos de Ferrari ni qué decir, ¿verdad? Esta gorra autografiada entonces de Carlos Sainz, la gorra de Ferrari. Bueno, vamos a hablar de la Copa Libertadores de América porque sin dudas es, creo que, el torneo donde tenemos mejores chances, pero vamos a tenerle fe todavía a los equipos paraguayos. Aquí estamos con esa expectativa de porque los dos equipos que están en Libertadores creo que tienen el plantel suficiente como para buscar la clasificación, y decíamos ya en la previa, en los papeles previos, que deberían por lo menos ser segundos en su llave, pero arrancaron mal. La diferencia es que arrancaron jugando de visita. En cuanto a los equipos de la Sudamericana, todos perdieron como local, y la verdad que todos tienen grupos en teoría con nombres más complicados, pero los partidos hay que jugarlos definitivamente, y también esperamos la recuperación de los equipos en Sudamericana, pero me parece que en donde mejores chances tenemos de pasar de ronda es en la Copa Libertadores de América. Pero para eso, por ejemplo, Libertad, si es que quiere lograr eso, hoy tiene que ganar el equipo liberteño. No hay mucha vuelta que darle a este asunto. Libertad tiene que ganarle al representativo del Deportivo Táchira, o si no, rápidamente puede ir despidiéndose de la posibilidad de clasificar como primero, y va a ir hipotecando prácticamente la posibilidad de ser segundo, y va a tener que ir pensando en bajar a la Sudamericana, ¿verdad? Que no creo que sea el objetivo de los liberteños. Pero bueno, el tema está en eso, hay que ganar en la noche. Un saludo a toda la gente que ya está con nosotros a través de las diferentes plataformas. Ya voy a comenzar a leer también sus comentarios y a ver los detalles de la jornada del día de hoy. Bueno, el partido entre los equipos de Libertad y el Deportivo Táchira, un encuentro sin dudas atrayente de todo punto de vista, esperando la victoria del equipo paraguayo. Se va a jugar en el Estadio La Huerta del Club Libertad a partir de las 20 horas. Esperemos que la cancha de Libertad esté llena. Libertad necesita el respaldo de su público. Creo que lo tiene que respaldar, y si esta noche en Copa no se van, bueno, no sé cuándo se van a ir más, ¿verdad? A las 20 horas el encuentro, arbitraje de Andrés Rojas, asistentes Alexander Guzmán y David Fuentes. El cuarto árbitro va a ser Wilmar Roldán. John Perdomo va a estar en el VAR, y en asistente de VAR será David Rodríguez. Todos colombianos. Y Roldán mañana va a estar en el partido de cero. Bueno, hablaremos después. Ariel Galeano, así como están las cosas, va a poner a Rodrigo Morínigo, Iván Ramírez, Luis Cardoso, Diego Viera y Matías Espinosa, manteniendo la línea de 4 en el fondo. Lucas Sanabria, Ernesto Caballero, Ángel Cardoso Lucena, Lorenzo Melgarejo, Roque Santa Cruz y Marcelo Fernández. Una especie de 4-3-3. Es, en teoría, es básicamente la misma alineación de la vez pasada, ¿verdad? De la vez anterior.
en el partido ante la representación justamente nacional de Montevideo. Bueno, y así es la cuestión. Así es la cuestión. El equipo Gumarelo obligado a ganar, sin duda, para tratar de mantener sus posibilidades claras de clasificación. A ver, veamos un poquitito el cuadro de Deportivo Táchira. Alejandro Araque, Carlos Vivas, Oliver Benítez, Andrés Murillo, Nelson Hernández, Mauricio Cova, Carlos Robles y Juan Figueroa, Andrés Ríos, Brian Castillo y Gerson Chacón. El equipo de... Más probable entonces de Eduardo Zarago, no sé, del Deportivo Táchira para este compromiso entonces ante el cuadro Gumarelo. Partido que reiteramos arrancará a las 20 horas en el estadio del Club Libertad. Bueno, Libertad juega de esta manera en esta segunda fecha del Grupo H. Va a buscar su segunda victoria ante los venezolanos. Esta es la participación número 23 de Libertad en Copa Libertadores. Ya jugó 12 partidos contra equipos de Venezuela, 4 ante el Táchira. Los demás rivales fueron Caracas, 4 partidos, Portuguesa, 2 partidos y Estudiantes de Mérida, 2 partidos. Ante equipo venezolano jugó 12 partidos. Ganó 4, empató 2 y perdió 6. Increíble, Libertad tiene más partidos perdidos contra venezolanos que ganados. Esto es raro. Ha marcado 14 goles y le convirtió en 16. Va a ser la quinta vez que juega con el Táchira. Ya lo hizo en el 2004 y 2010, donde logró una victoria, un empate y 2 derrotas. Jugando de local ha ganado 4 partidos, empatado 1 y perdido 1. La única derrota en casa fue ante el Portuguesa en 1978 por 2 goles contra 1. En la historia de la Libertadores, el Guma desde su debut en 1968 ha jugado 177 partidos. 68 victorias, 44 empates y 65 derrotas. 221 goles a favor y 219 en contra. Muy parejas las estadísticas de Libertad. 68 triunfos, 65 derrotas. 221 goles a favor, 219 en contra. Qué bárbaro. Sergio Aquino es el que más partidos jugó con la camiseta de Libertad en este torneo. 91 en total. De los actuales futbolistas figura en el quinto lugar Antonio Vareiro con 47. Se encuentra a 2 de Víctor Cáceres. El máximo goleador sigue siendo Óscar Cardoso con 16, mientras que Ariel Galano dirigirá su segundo partido. Bueno, eso en cuanto a un poco de estadísticas también entonces con relación a Libertad y los equipos venezolanos, ¿verdad? Contra el Táchira ya jugó en 2 ocasiones, 2004 y 2010. Bueno, la última vez que Libertad encaró en casa un lance internacional fue el 13 de mayo del 2021 ante Newell's por la Copa Sudamericana, victoria de 1-0. Bueno, vamos a ver, ojalá que hoy mejore después de la pálida presentación en Montevideo. Realmente. Táchira viene de perder de local 2-0 con el River Plate de la Argentina. Y recordemos que el equipo de Libertad perdió 2-0 con el Nacional de Montevideo. Bueno, Óscar Cardoso sigue suspendido, no va a poder estar hoy, por eso se anuncia de vuelta a Roque Santa Cruz, pero sí ya podría contar con los otros que fueron suspendidos, pero ninguno va a estar. Me refiero a Iván Piri y a Néstor Jiménez. Al menos no están anunciados. Recordemos que Tacuara cumple hoy la sanción de 2 partidos impuesta por la Conmebol luego de ser expulsado ante Fortaleza en los octavos de final de la Copa Sudamericana del año pasado. Por eso no está Tacuara Cardoso en la alineación. Bueno, voy a ir leyendo sus comentarios. Gracias por la sintonía. Vamos a seguir brindando más datos, también más detalles, pero ya comienzo a leer sus comentarios después de un matecito más de tereré con hielos Iceman.
saludo a toda la gente que está también en el Twitch. A Marte, ¿cómo estás? Ansioso por el partido de Champions de hoy. De esta llave sale el campeón Real Madrid versus Cities. Ah, ¿sí? Bueno. Real Madrid City. ¿Qué horas son los partidos de la Champions? Hoy vamos a ver un poco. Champions League. Sí, siempre interesante. Bueno, a las 3 de la tarde, Arsenal contra Bayern. A las 3 de la tarde, Real Madrid Manchester City. Lindos partidos, ¿eh? Lindos partidos. Mañana, PSG con Barcelona a 3 de la tarde. Atlético de Madrid Dortmund a las 3 de la tarde. Bueno. El próximo martes, Dortmund Atlético de Madrid, 3 de la tarde, Barcelona PSG. Y así al revés, ¿verdad? El miércoles, Bayern contra Arsenal. Y el martes 16. Sí, ya directamente en 2 semanas ida y vuelta y chao ya el asunto, ¿eh? Ahí van a quedar después los 4. Amenaza terrorista, los partidos de Champions League. Bueno, el Estado Islámico amenaza con un atentado terrorista en los cuartos de final de la Champions, dice. A la pucha. Afines al ISIS amenazan el Bernabéu y el Metropolitano en Champions. Chaquecua. Hermano de Al-Andalus. Hermano de Al-Andalus usa explosivos. Bueno. Qué notable que tengamos que seguir con este asunto también. Hola Rodney, ¿qué tal? Un gran saludo también para vos. Fuerte abrazo para todos los que están escuchando. A ver, ya voy a YouTube también. Salvation. Ojalá y los equipos paraguayos hagan una digna participación esta semana. La semana pasada fueron más fríos que mis hielos Iceman, dice Salvation. A propósito, la Farola restó bar, el mejor lugar para almorzar en Cacupé. Dice, a 2 cuadras de la Basílica. Sí, señor. Rafa, no sé qué significa ese dibujito. Hola Nico, que no entren dormidos, deben dejar el fútbol paraguayo en alto. Imagínate si nuestro campeón y actual puntero pierde con un equipo venezolano de locales. Salva, ¿sabes qué Libertad en competencias Conmebol tiene el historial en contra con equipos venezolanos? Sí, ya lo acabamos de mencionar justamente. Hay pioñoqui en la Farola, Salva, sí, espectaculares, son ñoqui espectaculares. Las patas son fantásticas. El ñoqui con la salsa 4 quesos, de tabla. Después hay otras, hay varios estilos de salsa, ¿verdad? Yo no conozco mucho de eso, pero sea ucuante, pero muy rico todo realmente. Los liberteños tienen doble deuda, dice. Ya que aparte de que perdieron un jugador horrible, así que aparte de ganarse tiene que ver una mejora futbolística porque todos sabemos de lo que son capaces, dice Rodolfo Mora. Salva, te equivocaste de alineaciones contra Nacional SE, dice. ¿Cómo contra Nacional? La alineación que vimos recién es la que publicaron que hoy es contra Táchira. Sí, di a conocer el equipo de Táchira. Otros medios, yo leí el de ABC, otros medios pueden tener otra alineación. Yo la verdad que me gustaría que Libertad hoy juegue con doble 9, ¿verdad? Pero aparte 3 volantes de contención para... Yo creo que solucionan tranquilamente con Ernesto Caballero y Pica o Ernesto y Campuzano y lo tira a... no sé, Antonio Vareiro por derecha y Bautista Merlini por el otro lado y jugar con doble 9, con Lorenzo y Roque, no sé, pero en teoría juega con 3 delanteros, ¿verdad? Marcelo Fernández y Lorenzo Melgarejo, pero no sé, para mí un 4-4-2 funcionaría mejor, o un 4-2-2-2-2, ya eso, ¿verdad? No sé. Bueno, hola Gabriel, ya que te está lesionado. No, perdió la titularidad, hace rato que no está jugando, la vez pasada estuvo en el banco. Urgente le hace falta una nueva Libertad, no puede ser que tu opción después de Tacuara sea Roques, con casi 43 años. Esa saga central también lentísima, Cardoso 35 y Viera de 32, dice Nico. No somos los únicos desastres en la organización, Salva, en la Champions también 2 partidazos a la misma hora, dice. Sí, pero eso no, al del Real Madrid pero le importa y ellos no tienen que transmitir por un mismo canal 2 partidos, ¿entienden? O sea, ellos pueden hacer, hoy día por ejemplo ellos hacen los partidos de la Conference y 8 partidos al mismo tiempo.
En Rusia eso nomás lo que suele ser más temprano, ¿verdad? Por una cuestión horaria. Pero casi toda Europa al mismo tiempo. Hace rato que están así. Eh, Campeón de América dice, sin el rey lastimosamente nuestro fútbol no existe. Dice, bueno, por algo no está Olimpia en esta copa. Sí, quiere decir que está peor que los otros. Eso también es cierto. Pusiste la alineación de Libertad versus Nacional Salva, dice. Gran Parque Central. No sé dónde salió entonces. Bueno, y puede ser, puede ser. Pero el que estaba leyendo era. A ver. Ah, sí, se equivocaron de placa. Sí, sí, sí. Me pusieron mal la placa. Acá está bien. Sí, tranquilo. Muchas gracias, chicos. Gracias por estar atentos. Pero la alineación que di es la correcta. Bueno. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más hay? En Sudamericana juega Meliano y quién más, dice, juega Nacional contra Corinthians a las 6 de la tarde, a las 8 Trinidense Boca y a las 20:30 Ameliano que visita a Danubio. Los tres partidos de visitantes. Los tres partidos de visitantes. Acá nomás estamos secuestrados por la televisión en los países competitivos. Del revés, los equipos ponen los horarios y eso dice Rojo. Así mismo, así mismo. Acá nomás lo que tenemos que jugar a las 6 y a las 8 y dependiendo de los países 8:30, ¿verdad? Pero todo se tiene que jugar de acuerdo a la grilla de la televisión. Vamos a suponer que los partidos de Champions eran a las 3 y a las 5, ¿verdad? No sé, iba a jugar a las 6 si era por un solo canal, ¿verdad? Pero hay varios canales. Acá sí la televisión dice que se juega a las 2 a.m. se juega a esa hora porque la plata de la televisión nomás quieren los clubes, poco y nada les importa. Así mismo es. Ese Trinidense Boca me hace acordar a Capitán Manera. Ojalá se repita algo así. Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá realmente. Bueno. A ver qué más. No, tenemos 4 partidos de equipo paraguayo. Corinthians contra Nacional a las 6 de la tarde. Vamos a empezar con ese hoy. Y después vamos a seguir con Libertad Táchira. Aunque podríamos hacer también, ¿verdad? Un partido de la Sudamericana, pero estamos. La Libertadores creo que tiene más. Por una cuestión de jerarquía, ¿verdad? A ver, vamos a ir a la Copa Libertadores del 2010. Fue la última vez que Libertad enfrentó al Deportivo Táchira, creo. Si mal no leí, si mal no recuerdo que leí eso. Cuando eso Libertad había llegado desde la primera fase. No es 2010, pero voy a revisar bien rapidito para no... Está doliendo un poco la garganta, así que... Bueno, decíamos... que es fundamental que hoy Libertad gane. No puede ser. No puede ser más que... Bueno, jugar tan mal como jugó luego no va a ser, ¿verdad? Sí, 2010, Libertad contra Tachi, la primera ronda, está bien. Ganó Libertad 3-2
en aquella oportunidad en el global. 1-0 ganó Táchira en la ida y ganó Libertad 3-1 en la vuelta. Fue la fase 1 de la Copa Libertadores. Cuando eso había una fase previa nomás y de ahí clasificaban a la fase de grupos. El partido se jugó el martes 2 de febrero del 2010. Había marcado el primero Pedro Boada para el equipo de Táchira. Después se empató Rodolfo Gamarra a los 40 del primer tiempo. Y en la complementaria Pablo Velázquez a los 67 y a los 81 para la victoria final del equipo de Libertad en aquella oportunidad. Bernardo Medina en el arco, Ismael Venegas, Pedro Sarabia, Gustavo Cristaldo, Víctor Ayala. Ahí habrá sido Víctor Ayala por derecha, Venegas y Sarabia en el medio y Gustavo Cristaldo con el lateral izquierdo. Después Jorge Moreira, Víctor Cáceres, Sergio Aquino, Miguel Zamudio en el medio y arriba Pablo Velázquez con Rodolfo Gamarra. Ese fue el equipo titular. Ingresaron Wilson Pitoni, Roberto Gamarra y Javier el Metalero González. El técnico era Javier Torrente. El partido se jugó en el Estadio Defensores del Chaco. Arbitraje de Héctor Baldassi. 1252 espectadores de estadio. Esa fue la última vez que se enfrentaron entonces Libertad y Táchira en el estadio de los Defensores del Chaco, ¿verdad? Por la fase 1 de la Copa Libertadores de América. Y de visita había ganado el Táchira 1-0. La primera vez en el 2004, por el grupo 6, empataron 1-1. 1-1 fue el empate en el 2006. En el 2004, perdón. 1-1 en el 2004. El 17 de marzo del 2004. Guido Virgilio Alvarenga. Mirá, abrió la cuenta para Libertad en aquella oportunidad. Y Guillermo Veraza, el empate para el equipo venezolano. A ver el equipo de Libertad cuando es. El equipo Libertad cuando eso. Justo Villar, Francisco Arce, Héctor Benítez, Daniel Sanabria y Arnaldo Vera. Edgar Pikachu Robles, Pedriño, Ángel Ortiz y Guido Alvarenga. Freddy Vareiro y Juan Eduardo Zamudio. Ingresaron Gustavo Morini, Hugo Chicha Centurión y Osvaldo Koerner. ¡Qué nombre! Víctor Genes era el técnico del equipo de... Con todos esos nombres, Libertad no le pudo ganar a Táchira en aquella oportunidad. 1-1. Pero eso fue en la Libertadores del 2004. Increíble, realmente no le haya ganado. Con todos esos nombres tenía que haberse hasta paseado si se quiere Libertad. Pero también el Táchira tenía Manuel Sanhaus, me acuerdo del arquero, Pedro Boada, José González, René Clocker, Leonel Viedma, lateral de la selección, Guillermo Veraza, Héctor Vidolo, Carioca, Johnny González, Emerson Paniguti y Alexander Rondón. Rondón, ya estaba. Bueno, pero este es Alexander, no es Salomón. Y el amigo de todos ustedes, César Faría, era el técnico del Táchira. Con razón que no le pudo ganar. Faría era el técnico. Qué bárbaro. Bueno, en aquella oportunidad decíamos grupo 6 estuvieron en la Copa. Los dos quedaron eliminados. El Táchira se clasificó segundo por detrás de River. River fue primero con 11, Táchira segundo con 10, Deportes Tolima y Libertad se quedaban fuera con 5 puntos. Qué bárbaro, qué lástima, qué rara campaña, ¿no? Porque, bueno, de entrada lo de Libertad empató contra Tolima 0-0 en Asunción.
Después perdió 4-1 contra River en la segunda fecha en Buenos Aires. Perdió contra Táchira en San Cristóbal 2-0. Empata después de local contra Táchira 1-1. Le gana a River 1-0, pero ya no le alcanza. Porque en la última fecha además, se va y pierde contra Tolima por 3-2. Ojalá que no se repita esto, ¿eh? Porque justamente coincide 20 años después. Vuelven a jugar en una misma llave Deportivo Táchira, River y Libertad. Y aquella oportunidad Libertad fue último por diferencia de goles. Ojalá que esta vuelta no, ¿eh? Salvo a Pablo Vela, que llegó a jugar por la selección, dice Mar. En esa época que jugaba en Libertad, muy poco. La verdad que era muy difícil porque cuando eso teníamos Salvador Cabañas, Roque Santa Cruz. O sea, vamos a partir por lo primero. Roque Santa Cruz, Nelson Valdés, Salvador Cabañas. Después teníamos Lucas Barrios, Rodolfo Gamarra, lo que fue convocado de esa selección para el Mundial, por ejemplo. O sea, de ese equipo para el Mundial. Sí, creo que en algunos partidos tuvo Pablo un amistoso, sobre todo en los juveniles, un poco antes, pero incluso un poco antes, cuando él empezaba a explotar. Además de los mencionados, teníamos a José Cardoso. Y así, era medio difícil. Marco. No teníamos muy buenos delanteros. Incluso después fue al Toluca, ¿verdad? Pero ahí también hizo muchos goles, Pablito. A ver. Un luqueño versus Boca, lo que hubiese sido. Sí. Confío en un gol de Chiquito a los 95, cabezazo al travesaño y picando hacia adentro, ni bollo, dice Rodolfo. Ojalá. No tiene sentido que Libertad domine todo el año el fútbol paraguayo. En Copa Libertadores no sirve ni para lata de reciclaje, dice Lisandro. Hola, Salva, tanto tiempo dándome uno más porque estamos por la una con la toma. ¿Qué tal le ve ahora Libertad por la Copa? Se despierta, pero dice Joel. Y espero que sí, Joel. Esperemos que sí. ¿Te parece, Salva, que a este Libertad le pasa lo mismo que a Olimpia del T3? Se paseaba en el campeonato local, pero afuera ando a ley y hasta ahora sí. Tiene que demostrar lo contrario. Salva, Enzo González volvió a la cancha después de entrenarse virtual, se tiñó el pelo. También vos sos partidario de que un jugador que se tiñe el pelo es indisciplinado, ¿no? Eso no tiene nada que ver que se tiñe el pelo, ni nada. La disciplina creo que está en otra cosa, ¿verdad? Típico de los equipos de Garnero, por lo visto de eso, se pasea acá y cuando sale hace macana, así como cuando puso un equipo de suplente en la Sudamericana. Rodolfo Pequeño dice, se tiene la creencia que cuando un jugador se hace tatuaje o se tiñe el pelo es porque está desconcentrado, la gente más mayor, más que nada, dices. Y sí, te concentra porque están, pero no te vas a teñir el pelo mientras entrenas. Seguramente fuera, ¿verdad? No sé. El cabello que no juega realmente, pero demasiado quillo, solo mitad y que se hacen los peinados extravagantes y se pintan. Pero es la moda y la juventud. La última vez que Táchira vino a Asunción se comió 6 goles, no decepciones, Libertad, dice Nico. ¿Por qué Piotacuara Caroso no está en este partido? Dice, está suspendido. Está suspendido 2 partidos. Fue expulsado en el último partido del año pasado. Sala, en ese año 2004 Táchira hizo su mejor campaña en la historia de la Libertadores, llegó hasta cuarto de final. Dice, sí, Guardiola tiene cositas de Faría. Dice, no, Nasher. Viste, Salva, Gustavo Florentino, nuevo del Deportivo Pasto de Colombia, uno de los pocos de paraguayos que dirigirá afuera. Dice, así es. ¿Qué almorzado hoy, Chalva? Dice, no sé todavía, che. Estamos organizando para comer algo por acá, ¿no? Creo que vamos a hacer unas chuletas a la parrilla con ensalada, algo de eso, ¿no? Solo viste que según una nueva clasificación ya no estamos entre las 20 del mundo. Dice, no he visto todavía, che. No me diga que seguimos bajando, ¿eh? No me joda. No, eso sí que no puede ser. Ya perdimos el octavo, bajamos la 10ª, ahora ya estamos... No puedo creer. No lo puedo creer. Tengo que chequear esa información. Voy a chequear esa información porque sinceramente no lo puedo creer. Acá uno dice, no, si este es una joda, le pone a Italia como la mejor liga del mundo ahora, Brasil segundo, España tercero, Paraguay 7. No, este es joda. Verá que tabla de posiciones, bueno, el ranking de la FIFA. No sé nomás de cuándo. Vamos a ver. Hace 3 años y está vivo.
No sé por qué me salen tan viejos. Bueno, no sé qué pasa acá. Bueno, acá vamos a ver. Acá sale una colombiana en el olvido. Estas son las 20 mejores ligas del mundo, dice. A ver. Premier League primero. Bundesliga segundo. Serie A tercero. La Liga cuarto. La Liga de España. En la Liga 1 es. Championship. Eredivisie Primera Liga. Pro League de Bélgica. Brasileirão décimo. La Swiss Super League. La Russian Premier League 13. No lo sé, Rick. Super League en MLS 15. Y la mexicana, bueno, está entre los mejores del mundo. La Liga Smart Bank de España. Esa es la segunda liga. Polonia. Argentina 19. La segunda Bundesliga 20. La Championship es la segunda de Inglaterra. Ese huevo está sexto. Bueno. A ver. Esto según Opta. Opta es una plataforma de estadísticas. Pero jamás el Brasileirão puede ser décima. Y tampoco la Liga Argentina es 19ª. Imposible. La Liga Suiza o está... La Liga Rusa está mejor que nosotros. Buah. Bueno, cada uno. El que vale es el de la FIFA, chicos. El que vale es el de la FIFA. El que vale es el de la IFFS. El resto es puro bola. No se dejen guiar por chismes baratos. Se percatan nomás lo de ahí. La de México no está entre las 20 mejores y Argentina puesto 19. No. Bueno, la de Argentina va en serio, no puede ser. Pero la de México, bueno, puede ser. Messi está lleno de tatuajes y se suele teñir el cabello. Es otro lado del problema. Dice Gustavo, sí, en la cabeza está el tema, no está en la cabeza de cada uno. Después de perder los 6 la semana pasada, te cuidé, estamos en la 38ª posición. Pero no tiene nada que ver la liga con la copa. La copa tiene su propio ranking. La liga se hace otro estilo. Ojalá algún equipo paraguayo vaya al Mundial de Clubes por lo económico, dice Félix. La Liga Argentina está a 18. No puede ser. Ganamos esta semana y subimos a la quinta de una. Dice, no tiene nada que ver que gane o no gane en la Copa Libertadores. Esto es nivel de liga, posiciones, puntos por liga. Luqueño tiene que ganar en Chile o son empleaditos más, dice. Los otros equipos tienen que ganar afuera o son todos digitados, otros digitados, dice. Yo creo que Luqueño puede ganar afuera. Categoría proolímpico tal vez, pero categoría mayor Paraguay, cualquier cosa como los dirigentes y sus empleaditos, dice Oscar. La MLS que no tiene descenso es mejor que la Liga Argentina. Ese ranking es una burla. Buenos días, Salva. Ya van saliendo la primera tortilla que sube para acompañar con el sollo que se está cocinando. ¿Te gusta el picante? O sea, sí, Edgar, puretazo. Salva, la IFF tampoco es de la FIFA, con organización aparte. Sí, pero trabaja con la FIFA. La FIFA respeta sus estadísticas. Y las estadísticas que saca la IFHHS son las estadísticas de la FIFA. La Champions sí creo que es mejor que toda Sudamérica, quitando Brasil. Dice. Bueno, misterio de cómo Paraguay con una liga tan mala logró campeonar en el Proolímpico. Dice. Seguramente se basa en ataque por partido y cosas así. Y Opta tiene un estilo. Opta maneja una cuestión también estadística propia de cada partido. Maneja Opta. No sé cómo habrá hecho esta. Pero hay que ver. Bueno. Ok.
Bueno, no se suscribe más en Icar Sport, muchachos. Me parece que vamos a tener que suspender nomás ese canal también. Y nos vamos a hacer los Juegos Olímpicos. Qué lástima. Bueno, vaya. Si no quieren, no le podemos obligar. En Paraguay solo Olimpia y Cerro son temas de conversación en la calle, el resto no existe, dice Mauricio. Y puede ser. Lo que nosotros queremos es que no sea más tema de conversación y de cargadas nomás entre quién es peor que el otro. Lo que sería ideal es quién es mejor que el otro. En Uruguay, por ejemplo, un tiempo, hasta hace mucho, hace rato daba más gusto eso. Porque un año era campeón nacional, el otro año era Peñarol. Y en Porto Alegre, por ejemplo, cuando yo me tocó vivir ahí un tiempo, daba gusto porque un año era Inter, el otro año era Gremio el que peleaba, un año bajaba uno, otro año bajaba el otro. Espectacular, pero competían siempre. A la FIFA le conviene una selección que tenga jugadores que vende. Aquí no creo que Roque Santa Cruz Lucas sea de interés de la FIFA. No tiene nada que ver con la manera que hacen el ranking. Te diría que sí, pero ahora mismo si nosotros existimos por eso Libertad se pasea a hacer 3 torneos, Cerro, YP pelea y terminamos siendo segundo 4 veces consecutivas. Checueray, me dice Rolfo. Mira, yo me suscribí ya y dice, bueno, suscríbanse nomás. Si llegamos al objetivo, digo nomás porque como de a uno ellos se suscriben. 869, faltan 131 faltan. 131 y ya estamos el 9. Ya estamos el 9. Bueno, a ver qué más hay. Ya para ir cerrando por hoy. Tengo un montón de cosas que hacer. Hoy sí va a estar cargado el asunto. Así que si no llego para el primer partido. Pero sí, nuestra liga depende de un 80% de Cerro Olimpia. Mientras ellos están bien, nuestra liga está bien, dice Rolfo. Nuestra liga va a estar mucho mejor. Sí, ellos están bien, pero también están bien los otros. Si está bien Libertad, está bien Guaraní, está bien Luqueño, está bien Nacional. Que aparezcan otros clubes que pelean, que 2 de mayo pelee, que aparezca más clubes el interior, que tengamos más clubes en primera, que eliminemos el descenso, que desciendan 4 y asciendan 4. Ahí va a estar mejor nuestra liga. ¿De qué nos sirve también que Olimpia y Cerro nos maten bien? ¿Y cuántos años sufrimos por eso? Porque solamente era Olimpia Cerro. Después apareció otro y qué bien apareció uno. Pero uno, ¿de qué te sirve? Que aparezca Nacional, aparece cada 10 años. Guaraní apareció cada 10 años. Libertad el que vino y se puso de verdad. Pero después, el resto habitualmente entra para completar y pescar por ahí la migaja de clasificar en una copa. A una copa. Esa es la realidad de nuestro fútbol. Pescar, clasificar para comer las migajas que se caen de la mesa de las copas Libertadores y Sudamericanos. Pero bueno, Moby Shake Band. Bueno, vamos que llegamos, dice Renzo. Hola Salvador, no te preocupa lo de Garnero por su declaración sobre Gómez. Ya Piroto, la Copa América, la Olimpiada, debemos llevar al mayor potencial, dice la Tenschlager. Sí, ya hablamos del tema y lo habló de una manera muy soberbia además. Si así nomás sigue Garnero, rápido va a estar de nuestro lado, el de los desempleados. Alzando en tus redes, Mantesala, Instagram y TikTok. 16 equipos faltan para Paraguay que sean del interior si es posible. Lo que te debemos siempre, ya nos suscribimos todos. Se llega a la meta, yo ya estoy suscrito en 3 canales, dice Miguel. Que vuelva de Bayor así para darle prestigio a la Liga Paraguaya. Triste si es que justo ahora que Luque y 2 de mayo se sumaron a pelear por puestos altos, Cerro Olimpia están en la lona. Y bueno, esa es la realidad. Lo que nosotros está bien con un campeonato, nos puede costar siempre, pero que peleen todos, o sea, que peleen de verdad, no que complementen nomás el campeonato. O sea, eso sería lo ideal. Ahí sí tendríamos competitividad. No que un equipo pelee cada 10 años. Está bien que en un torneo sea tercero o cuarto, pero que en el siguiente sea vice. Que uno sea campeón y en el siguiente sea tercero. Cosas así, ¿verdad? Pero una vez sos campeón y después 10 años no figura. Una vez peleás, sos tercero y después dentro de 3 años está en la intermedia. No
A eso me refiero yo cuando hablo de competitividad. Siempre va a empezar el campeonato, los 3 candidatos son los mismos de siempre. De repente aparece y se suma uno, que pelea, rompe la bola. Y a veces sale campeón. Pero siempre los campeones son Libertad, Olimpia o Cerro. Vicecampeones, Libertad, Olimpia o Cerro. De vez en cuando un campeón que no es eso, de un torneo, de vez en cuando un vicecampeón que no es uno. Yo revisen nomás la estadística de los últimos 20 años. Ahora sí tenemos, no digo lo que haya un campeón por torneo, pero por lo menos que vos tengas en un año, en cada torneo, 6, 7 que terminen hasta la penúltima fecha con posibilidad de ser campeón. Bueno, lo ideal y lo más justo es que vayan 5 equipos de cada país para la Copa por los 10 países. La última vez que un club fuera de Cerro Olimpia, Libertad, Guaraní, creo que fue Luque en 2008, por ahí, Luque 2007. Nacional fue campeón 2 veces en ese lapso que decís hasta ahora. Guaraní suele ser rompebola, después arruga. Bueno, vamos cerrando por ahora, muchachos. Nos reencontramos a las 14. Vamos a hablar más ahí de la Copa Sudamericana y también de la Copa Libertadores. Que tengan todos feliz resto de jornada.